capítulos, ¿verdad? Es muy pequeño, pero sí tiene mucha profundidad. Así que hoy vamos a comenzar a ver la historia del libro. Recuérdense que por eso sirvió mucho la introducción que dimos en la primera clase acerca de lo que es la palabra profética, de que el lenguaje profético es evocativo, metafórico, o sea que a través de una imagen, a través de una historia lleva un mensaje muy profundo. Y hoy pues ya después de 2 clases ya tuvimos mucho preámbulo, ya nos dimos cuenta de que por parte de la Torah oral, Yoná es Mashiach ben Yosef, o sea, todo lo que sucede en la vida de Yoná tiene un mensaje codificado acerca de las profecías o lo que se esperaba que Mashiach ben Yosef hiciera y todo ese potencial que hay en él. Antes de entrar específicamente al libro, vamos a irnos, como que dice, metiéndonos poco a poco, porque cuando veamos la historia, ahí vamos a tener que estar todos concentrados y vamos a tener que, de alguna manera, todos tener fresca la información que hemos recaudado, para que cuando digamos algo, todos me sigan ahí, no me digan, ay, ¿y por qué dice usted que...? Ya toda la información se ha dado, y vamos a ver algo más acerca de esto. La pregunta es, ¿quién es Yoná? Un pequeño resumen o algo que nos va a servir de lo que hemos visto para introducirnos a la historia. Yoná ben Amitai, ¿se recuerdan? Amitai tiene una raíz que es Emet, nos muestra que Yoná es hijo de la verdad por parte paterna, ¿ya? Y recuérdense que como ser hijo de una viuda, tiene una paternidad oculta, ¿ya? Al igual que Mashiach ben Yosef, ¿ya? Tiene una paternidad oculta, solo se manifiesta la parte materna, por decir así. Y eso lo mismo pasa con Yoná, que es hijo de la viuda de Sarepta, ¿ya? Por parte materna, como vimos en la Torah oral, es la viuda de Sarfat, es de la tribu de Asher, que es el 8º hijo de Jacob. O sea que Yoná por el lado materno es hijo del 8 y por el lado paterno hijo de la verdad. O sea, ahí nos está mostrando ya una naturaleza del Mashiach ben Yosef. Como le dije, en la letra de todas las profecías del Mashiach, no habían muchas cosas que no estaban claras, sino que había que unir muchos cabos sueltos para llegar a ciertas conclusiones, como cuando leímos el libro de Isaías. El pueblo judío no esperaba a la palabra hecha carne, no esperaban un descenso, ¿ya? Entonces son cuestiones que el lenguaje profético de los libros de la Tanaj nos dan pistas, y que de alguna manera, a través de muchos midrash y muchas tradiciones, se refiere a cosas que el pueblo hace por tradición. Los sabios dejaron decodificados esos mensajes que nosotros creemos de alguna manera interpretando, como el caso de Yoná, que es leído de una manera de tradición dentro del pueblo de Judá, es leído en el día de Yom Kippur, día del perdón. ¿Pero por qué? ¿Ya? Es el día 10 del año que se lee. Entonces todo eso tiene una razón. Yoná, su vida se desarrolla en Sarfat, palabra relacionada con Saref, que quiere decir purificar. Ahí él muere y es resucitado. Entonces su muerte y resucitación están relacionadas con la purificación, o sea, se desenvuelven dentro de un ambiente de purificación. Ya, todo esto, miren, son palabras que van dejando lenguaje, dando pistas para ir teniendo una idea de lo que debe ser Mashiach ben Yosef. Entonces, por eso es que creemos nosotros que los discípulos de Su Majestad Yeshua recibieron ese plus, esa revelación, y que logró que pudieran unir muchos cabos que estaban sueltos de una manera distinta, y llegaron a conclusiones distintas con las mismas libros de la Tanaj. No sé si como Yohanan había hablado de que la palabra se hacía carne y había tabernaculizado entre nosotros el concepto de que el Mashiach era la luz, esa luz que era desde el principio. Entonces todos esos conceptos son a los que nosotros hemos llegado y los podemos sustentar de alguna manera con la tradición oral. Por eso es que creemos que
lo mismo, en alguna medida, lo mismo que se le reveló a ellos, hemos estado alcanzando nosotros, por eso llegamos a las mismas conclusiones. ¿Ya? Que están poniendo atención, ¿verdad? Yoná, el valor numérico de Yoná es 71. Weider lo divide de esta manera, 70 frente al 1. ¿Ya? Siendo el 1, el Aleph, el eterno, esto nos está hablando que Yoná es la perfección frente al eterno. Todos son símbolos que nos está hablando, y la Torah dice que Yoná es Mashiach ben Yosef, entonces eso nos está diciendo de una manera decodificada de lo que es Yoná. ¿Ya? Yoná es una palabra femenina que se utiliza para hombres, lo que nos muestra la unión de lo femenino y lo masculino, como está en Génesis 1:27, y creó Elohim al hombre a su imagen, a imagen de Elohim lo creó, macho y hembra los creó. O sea, una unificación. Por eso dicen los Midrash que Adán era varón y hembra, o sea, estaba completo en sí mismo, tenía la masculinidad y la feminidad espiritual. Los Midrash, de alguna manera, recuérdense que son para dar ideas, no es que literalmente era así, decían que Adán de un lado, o sea, no tenía espalda, de un lado tenía el cuerpo de una mujer y del otro lado tenía el cuerpo de un hombre, pero es un Midrash, lo que quiere dar a entender es que espiritualmente Adán estaba completo. Por eso es que sacan de él la parte de la mujer. Entonces ya la parte femenina y masculina espiritual están representadas en dos cuerpos individuales, hombre y mujer, pero antes era uno. Entonces, eso lo mismo nos da la idea del Mashiach ben Yosef, la unificación de lo espiritual masculino y femenino en un solo ente, podríamos decirlo, ¿ya? ¿Estamos bien? Ok. La vida y ministerio profético de Yoná se desarrolla principalmente en la casa de Israel, en el reino del norte, Sarepta, de Sidón. Él era discípulo de Eliahu, entonces también Eliahu fue un profeta que se desarrolló en el reino del norte, ¿verdad? Es más, Nínive, si no miren la relación tan grande, Nínive, a la ciudad a quien él fue enviado originalmente en la historia del libro, era la capital de Asiria, quien se llevó cautivo a las 10 tribus del reino del norte. Inclusive algunos comentaristas judíos dicen que como él era profeta, él sabía quién se iba a llevar cautivo a la casa de Israel, y por eso no quería ir a predicar a Nínive. O sea, Nínive era la capital de Asiria, que más tarde se llevó cautivo a las 10 tribus. O sea, todo eso se está desarrollando. Como dijimos, también su majestad Yeshua, todo su ministerio que nos cuenta el Nuevo Testamento, se desarrolla en el reino del norte. Además, él resucita, y lo primero que le dice a las mujeres, o lo que le dice a las mujeres que vieron que la tumba estaba vacía, a quienes él se le presenta según la narrativa del Nuevo Testamento, les dice: díganle a los discípulos que nos vemos en Galilea. O sea, solo resucita y se va a Galilea, que es geográficamente la parte norte, el reino norte. Así que hay una relación muy intrínseca de este profeta Yoná con el reino del norte, como lo dijimos ya en varias oportunidades. También tiene la relación con el número 10, se lee en Yom Kippur, que es el día número 10 del año. Vimos otra relación con el número 10, pero ahorita no me recuerdo. Ok, seguimos, por favor. El segundo libro de Reyes presenta a Yoná como un Yoná, el Yoná ben Amitai de Gad HaHefer. Pueden ver al segundo de Reyes capítulo 14, ahí menciona al profeta Yoná ben Amitai de Gad HaSefer, o sea que era de esa ciudad. Pero Gad HaSefer quiere decir hurgar en el lagar, como alguien que está escudriñando, alguien que está registrando o apacheando en el lagar. El lagar es el lugar donde se apacha la uva para sacar el vino, para que tiene el vino y la uva tiene relación con gozo y con vida en primera alegoría. Por eso es que nosotros en toda ceremonia hacemos un kiddush con vino, es vida, gozo. De alguna manera también los salmos relacionan al pueblo de Israel con la vid, ¿verdad? Entonces ahí tenemos una idea nosotros de cómo Yoná ben Amitai de Gad
Jajefer, Jajefer, es alguien que hace una labor, de alguna manera, dentro de la pretujar la vid, o el fruto de la vid, las uvas. ¿Ya? Es capítulo 14. También una característica del profeta Yoná que nos da la Torah oral es precisamente que el Rajamín de Yahweh lo sigue. Y eso es bien curioso, no lo puse aquí en la presentación, pero la Torah oral narra, por ejemplo, ese caso que aparece en Reyes 14, y narra de otros casos en donde el Eterno le daba la palabra así como se la da a Nínive. Ve a decir que en 40 días va a ser destruido. También fue mandado a decir a un rey que el Eterno lo iba a matar. ¿Ya? Y resulta que este rey, y en el caso de Nínive, se arrepienten. Y entonces al final lo que él dijo que iba a suceder, no sucede. Por eso es que en el libro de Yoná, nosotros vemos, ve a decirle que en 40 días se va. ¿Para qué voy a ir? Si tú vas a tener misericordia de ellos. Entonces yo quedo como un burlón, ¿verdad? O sea, lo que yo, porque el mensaje no es ve y diles que se arrepientan para que yo no los destruya. No, es un edicto. Dentro de 40 días el Eterno va a destruir. Y no destruyó. Entonces él era, dentro de la Torah oral lo dejan ver como un profeta cuyas profecías no se cumplen. ¿Ya? Sin embargo, nadie pudo decir que era un profeta mentiroso, aunque dentro de la Torah oral dicen que algunos lo señalaban así porque lo que él decía que iba a suceder no sucedía, porque la gente se arrepentía. A razón de eso, la Torah oral dice que el profeta Yoná, su característica es que la misericordia, el rajamín de Yahweh, siempre lo sigue, siempre va tras él, por lo que los edictos son rotos. O sea, cuando él llega, Nínive va a ser destruida, con ese edicto llega la misericordia del Eterno, provoca la teshuvá del pueblo, y el pueblo ya no es destruido. Entonces dice la Torah ahora, Rajamín está emparentada con Regem, que quiere decir útero. Eso lo dice Weiser. En otras palabras, Yahweh hace cosas nuevas por medio de Yoná, da a luz cosas que nunca habían sido visto, algo nuevo. Eso es lo que lleva Yoná. Y la Torah nos dice, la Torah oral nos dice que Yoná es Mashiach ben Yosef. O sea, trae algo nuevo. Que era lo difícil que platicamos cuando estudiamos el libro de Isaías, lo difícil de entender y que el Nuevo Testamento lo muestra de una manera clara, es que definitivamente con el Mashiach ben Yosef venía algo nuevo. Eso era evidente. O sea, venía algo nuevo porque, por eso es que dentro del judaísmo el fundamento del Mashiach, la fe en el Mashiach es un fundamento de fe, porque el Mashiach trae una revelación del Eterno. Entonces todos los mandamientos dentro del judaísmo, los mandamientos tienen como fundamento la creencia en el Mashiach, porque se guardan mandamientos para esa revelación que el Eterno dará, pero que a través del Mashiach. Entonces viene algo nuevo. O sea, eso es bien evidente. Lo difícil es entender, y por eso es que el cristianismo se desvió, que eso nuevo anulaba la Torah, por ponerle un ejemplo. Traía nueva revelación, profundidad, pero nunca iba a ser algo ajeno a lo ya traído por la Torah. Eso es lo difícil de tener y lo difícil de mantenerse dentro de algo nuevo, pero que sea objetivo y que sí profundice, porque cuando yo digo es algo nuevo, entonces no tiene que encajar dentro de lo que la Torah dice. Ahí es donde yo me pierdo. Tiene que encajar dentro de la Torah, pero sí es algo nuevo. O sea, el Mashiach viene y da luz a algo nuevo. Rab Shaul decía acerca de eso a los efesios, decía, ustedes saben que a mí se me ha revelado un misterio que no había sido revelado nunca antes a los hijos de los hombres. O sea, tenemos un Rab Shaul que estaba predicando sobre algo que el pueblo de Judá nunca había entendido, por lo menos de una manera oficial. Entonces le tocaba duro. Entonces, en alguna medida a nosotros también se nos fue encomendado hablar de cosas y llegar a conclusiones que nadie había hablado y que nunca se había llegado. Porque es el mismo espíritu, es el mismo Mashiach que trae algo nuevo, un útero de donde da a luz algo que no había sido dado a luz antes.
Entonces, esa es la Torah oral nos habla de una característica de Yoná. Y Bri Anoji, ¿ya? Esa es la expresión cuando está dentro de la barca y ven que se acuerdan de la tormenta, y cuando le preguntan, cuando él sale, ¿y tú quién eres? Anoji Bri, es lo que él dice. Literalmente dice, yo soy del otro lado. Y Bri es aquel que viene del otro lado. Eso es lo que él les está diciendo. Venía del otro lado. Que es lo que también Werben nos habla de Yehoshua. Yehoshua ben Nun, el seguidor de Moshe. Dice, Moshe no podía meter al pueblo a la tierra prometida, porque a la tierra prometida solo nos puede meter alguien que viene de ahí. ¿Ya? Por eso es Yehoshua, que quiere decir la salvación de Yahweh, Yehoshua ben Nun. Nun es una letra del alfabeto cuyo valor numérico es 50. Entonces dice Yehoshua, hijo del 50, hijo del mundo por venir. O sea que él viene de ese mundo, por eso él nos puede meter a ese mundo, porque él viene de ahí. Moshe no lo podía hacer. Esa es la conclusión a que va Weider. De alguna manera también esto va enfocado en Yoná ben Amitai, hijo de la verdad. Por eso es que él sí nos puede llevar a esa verdad. Por el lado materno, hijo del 8, que está hablando también de un mundo por venir. Ese mundo que era antes de que algo existiera. Por lo tanto, él también sí nos puede llevar ahí, porque él viene de ahí. ¿Ya? Su majestad Yeshua lo reflejó mucho. Yo soy el pan del cielo. O sea, yo vengo de allá. Por eso es que él nos puede llevar allá. Es lo mismo que está diciendo Weber. Y esto es algo que que solo los que han visto este estudio acerca del estanque de Siloé, que según la tradición, en una festividad de Simchat Bel Hashoeva, el profeta Yoná recibió la Ruach de profecía. Esto es bien interesante. ¿Qué es esta Simchat Bel Hashoeva? En Sukkot se creó una tradición, no me pregunten en qué año, pero existía esa tradición ya en el primer siglo, con su majestad Yeshua, ya se hablaba, ya se practicaba esta tradición. Inclusive si ustedes van al Evangelio de Juan, no me acuerdo qué capítulo, dice que su majestad Yeshua estaba en la festividad de Sukkot, y en el día más importante, entonces comienza a narrar ahí, y es cuando él dice, el que cree en mí, no, ahí que habla, correrán ríos de agua viva, pero lo está diciendo en una festividad de Sukkot, que tiene una profundidad cuando conocemos esta festividad de Simchat Bel Hashoeva. ¿Qué era esta festividad? En Sukkot, no me pregunten qué día de Sukkot, porque no lo sé, no lo dice, no he encontrado el dato yo. Se creó esta tradición, que casi que esta tradición creó una festividad nueva dentro de la festividad de Sukkot. ¿En qué consistía esa tradición? El estanque de Siloé, que también es muy famoso, conocido por todos, está aproximadamente unos 500 metros o 400 metros del monte del templo, hacia el lado sur. Lo que hacían es que salían con vasijas de plata o de oro, un grupo de levitas salía del tabernáculo e iba caminando, cantando y festejando para el estanque de Siloé. El estanque de Siloé llenaban las vasijas y regresaban al lugar santo, regresaban al templo, y sobre el altar donde presentan las ofrendas echaban las aguas. ¿Qué implicaciones tenés? Muchas. ¿Qué es el estanque de Siloé? Si ustedes se acordarán, en Isaías 8 nos habla y le dice al pueblo, porque rechazaron las aguas de salvación del estanque de Siloé. O sea, hay una implicación muy grande. ¿Qué es el estanque de Siloé? El estanque de Siloé es un estanque que está dentro de las murallas de Jerusalén antiguo. En
al oeste del templo hay una, ¿cómo se le llama? Una quebrada, no, quebrada aquí en mi pueblo es un rito, ¿no? Es una bajada de tierra, por poner es así, aquí está el templo, luego viene aquí, baja el terreno, y aquí abajo es lo que se conoce como Getsemaní, que se da mucho eso, luego comienza a levantarse una cordillera, aquí hay una montaña, entonces aquella foto que está allá, esa la tomamos en la cima del Monte de los Olivos. Por eso ahí está ese muro que miran ustedes largo ahí baja el terreno, ahí abajo donde se miran unas cositas verdes, ese es el Getsemaní, pero yo estoy en la parte alta que casi está a la altura del templo. Esto es una cordillera, este es el Monte de los Olivos. En el Monte de los Olivos hay un nacimiento de agua, que se me olvidó, es el Geshón, la fuente, ay Padre Santo, es que como no lo traía, eso fue de última hora que puse esta diapositiva. Gijón, creo que sí, Gijón, la fuente de Gijón, es un nacimiento de agua. El rey Ezequías, fue el que hizo un acueducto subterráneo para llevar las aguas de esta fuente de Gijón, que también le llaman o fuente de las vírgenes, saca agua subterráneo y lo lleva al estanque de Siloé, para que en un momento de guerra el pueblo atrincherado dentro de las murallas siempre tuviera agua, porque iba en subterráneo, llegaba adentro de las murallas, entonces se le llamaban las aguas de salvación, ¿ya? Entonces, pero esa agua venía de la fuente de las vírgenes, o fuente de Gijón. Esa agua era la que era llevada a donde se hacían los sacrificios, o sea, ya la tradición nos habla de un agua de salvación que viene de la fuente de las vírgenes y hay una relación con un sacrificio. Pero eso se hace dentro de la festividad de Sukkot. Cuando llevaban esas aguas desde el estanque de Siloé hasta el templo, era un desfile, era festividad, música, danza. Dice que ahí los sabios, los maestros, los profetas, con los leñadores y los aguateros, todos danzaban alegremente. E inclusive iluminaban toda la ciudad, por eso se llama, también hay una festividad que se llama la festividad de la luz. Dice que todo Jerusalén se iluminaba en la fiesta de Simchat Bel Hashoeva. ¿Ya? En una festividad de esas, dice la Torah oral, el profeta Yoná recibió el espíritu de profecía. Solo miren la relación, no sé si siguen la relación. Aguas de salvación que bajan de la fuente de las vírgenes, que son llevadas a un sacrificio, porque se meten se vierten en el altar de bronce donde se sacrifican a los animales, y recibe el espíritu de profecía, Yoná, que la Torah oral dice que Yoná es Mashiach ben Yosef. Pero ¿por qué en Sukkot? Porque en un Sukkot nace su majestad Yeshua. Quiere decir que, según la tradición, el espíritu de salvación que venía de una virgen vino a este mundo en una festividad de Sukkot para ser sacrificado, pero traía salvación. ¿Cómo? A través de Mashiach ben Yosef. ¿Cómo está la relación? Porque Yoná es Mashiach ben Yosef y la tradición nos dice que en una festividad de estas Yoná recibió el espíritu de profecía. Entonces ahí está la unión, Mashiach ben Yosef, sacrificio, agua de una virgen, salvación, todo está allí. Entonces todo eso nos da una gran riqueza acerca de la historia que vamos a ver más adelante, que nos cuenta el libro de Yoná. Entonces ahora nos vamos a ir aproximando a la historia del libro. Vamos a ver lo que decodificadamente está atrás de los lugares que el libro menciona. Nínive es la capital del reino de Asiria, precisamente los que llevaron cautivos a la casa de Israel muchos años después. Nínive, la palabra Nínive está compuesta de dos palabras, Nin, que quiere decir pez, y Neve, que quiere decir morada o casa. Entonces Nínive es la casa del pez. ¿Sí? ¿Vamos a ver?
Efraín es bendecido por Jacob, que Yahweh te multiplique como los peces sobre la tierra. O sea, hay una relación estrecha entre los peces y Efraín. ¿Quién se llevó cautivo? A Efraín, los asirios. ¿Y cómo se llama la capital de Asiria? Nínive, casa del pez. ¿Me siguen? ¿Ah? Esa risita quiere decir, ya sé por dónde va. Tarshish. Esta palabra está compuesta de tar, que quiere decir forma, y shish, que quiere decir 6. Eso quiere decir entonces, Tarshish es la forma del 6. ¿Ya? ¿Qué quiere decir 6? 6 es lo que se refiere al mundo material físico, ¿se recuerdan? Sin espiritualidad. Por eso es que cuando le metemos espiritualidad al 6, llegamos al 7, que nos habla de la perfección, porque la materia fue vivificada con el espíritu. 8 es cuando ya dejamos la materia y se queda solo el espíritu. Entonces, forma del 6 está hablando de lo físico, sin espiritualidad. ¿Sí? Ok. Su valor pleno, vamos a ver eso. Ay, Padre Santo, ya me tiene a mis 11 varas. La palabra, cada palabra hebrea tiene un valor manifiesto, valor pleno y un valor oculto. El valor manifiesto es cuando ustedes tienen una palabra compuesta de 3 letras, simplemente miran el valor numérico de cada letra, lo suman y ese es el valor manifiesto. El valor, ¿cuál es que puse aquí? El valor pleno, o sea, el total, es porque cada letra tiene un nombre, ¿no? Aleph. ¿Sí? ¿Cómo se escribe Aleph? Con una Aleph, con una Lamed y una Kof. Entonces, Aleph vale 1, pero en valor pleno, ustedes tienen que sumar Aleph más Lamed más Kof. Entonces, así agarran cada letra y ustedes tienen el valor pleno de la palabra. Si al valor pleno le restan el valor manifiesto, tienen el valor oculto de la palabra. Entonces, Tarshish, su valor pleno es 1656, que es el año cuando fue el diluvio. O sea, Tarshish nos habla hacia donde va la materialidad, hacia la destrucción, la evolución, porque la evolución, como nosotros llamamos, el mundo de ahora llama evolución, que la creación está evolucionando, esa evolución se está apartando a esta creación del eterno, por eso esa evolución va hacia la destrucción. ¿Sí? La ley de la entropía, la ley del caos, que todo va hacia la destrucción. Eso nos habla la palabra Tarshish, que es a donde va Yoná cuando toma el barco. En lugar de ir a Nínive, dice, vamos a Tarshish. La forma del 6, la ley del caos, a donde toda esta creación va, conforme a la evolución de las leyes que lo apartan del eterno. ¿Me siguen todos? ¿Están bien ahí? ¿Baruch? ¿Estamos bien? ¿Sí? Tarshish es el lugar a donde Yoná quiere ir huyendo de Yahweh, o sea, para alejarse de él, pero aunque quiera ir, no puede, no llega y evita que todos lleguen allí. Vamos a ver si escribí lo otro. Sí. ¿Por qué pongo aquí que no puede, no llega y evita que todos lleguen ahí? Porque es bien interesante. La Torá oral nos dice que en esa nave iban 70 personas que nos hablan de las 70 naciones. Según el texto, Wendy dice, sacando de lo literal del texto, cuando dice que Yoná pagó el precio, literalmente dice pagó el precio, no dice pagó su pasaje. Entonces los sabios están diciendo, de la Torá oral, dicen que Yoná pagó el viaje por completo. O sea, él no pagó su pasaje. Supóngase que el barco costaba 700 shekel. Somos 70, 7 cada uno. Su pasaje, no.
él pagó los 700 shekel y todos iban por lo que él pagó. ¿Me explico? O sea, él pagó el viaje de todo el barco por anticipado. Eso es lo que nos dice la Torah oral. ¿Ya? Por eso es que nos cuenta que como él había pagado el viaje de todo el barco, cuando se calmó la tormenta, y cuando él fue lanzado al mar, porque se calmó la tormenta, todos regresaron a Jope, ya no llegaron a Tarsis, y ahí presentaron sacrificios y se convirtieron al Dios de Israel. Eso nos habla la Torah oral. Barco, 70 naciones, quiere decir el mundo. Lo lanzan a él al agua, se pierde de su vista, regresan, ya no llegan a 1656, ya no llegan a Tarshish, la destrucción, la evolución de este mundo. ¿Todo por qué? Porque lo sacrificaron a él, lo lanzaron al agua. ¿Me siguen? Tremendo. Dime. Mabul es el diluvio. ¿Ya? Y Teba es el arca. Pero aquí es lo distinto, que aquí la palabra que se usó para barco no es Teba, como la del arca. ¿Ya? Si no lo vimos, es Oniá. Es distinto. Bueno, y después de haber contestado, sigo. Barco es Oniá, que se relaciona con Aní. Es más, se escribe con... no se escribe, pero está relacionado con Aní, que quiere decir yo, lo material. Porque hay un Aní, yo, y hay un Anojí, ¿verdad? Que es en esencia. Por eso es que interesante que cuando le preguntan en el barco, él dice, no dice Aní Ibrí, dice Anojí Ibrí, porque el Anojí habla de un yo en esencia, en su interior, cuando está conectado con el Eterno. En cambio, Aní está hablando de un yo egoísta, aislado del Eterno. O sea, las dos palabras significan yo, pero uno nos habla de un nivel profundo ya en relación con el Eterno, y el otro nos habla de una manera aislada del Eterno, el Aní y el Anojí. Entonces, Oniá es una palabra que está relacionada con Aní, que quiere decir yo material. Ese es el barco. ¿Me sigue? ¿Estamos bien? Bueno. El pez, Daj, su valor manifiesto es 4.3, igual 7. Su valor absoluto es el 507. Entonces su valor oculto es 500. Por eso dice la Torah oral que ese pez que tragó a Yoná, el Eterno ya lo había preparado desde antes de la fundación del mundo, porque ese pez es el 500, es el Olam Jabá, es el mundo por venir. ¿Ya? Entonces se lo tragó. 7 también es, ¿se recuerdan? Es el mundo oculto, el mundo por venir, y que se traga a Yoná. Yoná es 7 frente al 1. Yoná es Mashiach ben Yosef, y lo traga este pez. ¿Estamos? El pez es mudo. No hay un pez que hable. ¿Ah? Aparte que hablemos de Nemo. Pero el pez es mudo, no se expresa en este mundo, pero sí está presente, pero oculto. Para ver el pez, uno tiene que meterse en el agua. Y el agua es símbolo de la Torah. Y también del tiempo, Maim. Es agua, ¿ya? Y valor numérico es 40. Por eso el agua también nos habla del tiempo. Por eso es que cuando Yoná es lanzado al mar, está hablando de un sacrificio, porque ellos lo lanzaron al mar para que muriera, ¿no? ¿Sí? Estamos hablando de un sacrificio, pero al mismo tiempo,
cuando lo lanzan al agua, se hunde, se pierde de la vista de ellos, queda oculto en el maín, en el tiempo, hasta que el pez lo vomita y lo vuelven a ver. Su Majestad Yeshua dijo: por un tiempo me veréis y por otro tiempo no me veréis. Una parte revelada y una parte oculta. Entonces, para ver a este pez es necesario entrar al agua, que significa palabra, que significa tiempo. Por eso el pez es la vida en el tiempo y en la palabra. Y ese pez se traga a Yonah, que es Mashiach ben Yosef. ¿Me siguen hasta ahí? Esto es precioso. Dígame. Podría tener relación. Elí pregunta que hay una historia del lado del cristianismo que narra que los discípulos tomaron de símbolo un pececito, que si podría tener relación. Si fuera cierta la historia, definitivamente tiene una relación. Aunque muchos, más que todo mesiánicos, que siempre la agarran contra el cristianismo, por eso es que ya no se cree si es cierto lo que dicen o no, desprestigian que esa historia sea real, pero no lo sé. Pero si fue cierta, lo más seguro es que tiene una relación con el pez. ¿Ya? Entonces, Dag, estamos hablando ahora, ya vimos el pez, ¿no? Ahora veamos la relación Yonah y el pez, porque el pez se traga a Yonah. Dag, su valor es 7, como lo vimos anteriormente, y el valor de Yonah es 71. La suma de ambos es 78. Exactamente el valor del nombre sagrado por 3. El nombre sagrado, su valor numérico es 26, lo multiplicamos por 3 y nos da 78. ¿Y qué importancia tiene el número 3 aquí? 3 días y 3 noches pasó en la panza. 3 días y 3 noches su Majestad Yeshua estuvo en el Seol. ¿Y qué tiene que ver eso? La unión del 7 con el 8. ¿Ya? Generación perversa que pide señal no será dada sino la señal de Yonah. Entonces ahora que 3 días y 3 noches haya pasado en la panza, ya tiene una implicación mucho más grande de la que simplemente pasó allá, y su Majestad Yeshua también aquí. Está hablando de la unión del 7 con el 8. ¿Sí? El pez y el ave. ¿Por qué el pez y el ave? Porque Yonah es una paloma. La paloma es un ave. Entonces el pez se une con el ave. Valores plenos de Of, que quiere decir ave, y de Dag, que quiere decir pez, son 237 y 507, que suman 744, que es también el valor pleno de Sadik, que quiere decir justo. El Sadik. Proverbios 10:25. El Sadik es el fundamento de este mundo. Ese Sadik es Mashiach ben Yosef, que es Yonah. ¿Pero qué tiene que ver esto? Porque lo comió el pez. Rav Shaul decía que si él no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. ¿Por qué? Porque nos habla de la unión del 7 con el 8. Platicamos como Wade decía que gracias a que Elías trae de nuevo la vida a este niño de Sarepta, de la vida de Sarepta, que es Yonah, dice que trajo la vida del más allá a este mundo. De esa manera venció la muerte. El puerto de Job. Job es lo mismo que el puerto de Jaffa. La palabra que está relacionada con Jafet, el hijo de Noah, quien es padre de la cultura griega. Y aquí es donde ya vamos a entender un poquito la historia del libro.
¿Alguien me regala otro poquito de café? Que ahora me puse nervioso. Café mejor. El café me tranquiliza. ¿No hay preguntas hasta aquí? Antes de entrar a eso, porque ahorita me voy a inspirar. Ahora hay que unir toda la información que tenemos y lo vamos a plasmar en esta historia. ¿Ya? No puedo ir para allá, ¿va? Ah, pero se mira el cursor. Sí, ¿verdad? Ay, gracias. Gracias. ¿Cuál es la historia? El Eterno tiene una conversación con Yoná, el profeta. Ve a Nínive. Punteado porque no fue. Él huyendo se va al puerto de Jope, Jaffa, paga el pasaje de todo el barco para irse a Tarshish. En ese camino hay una tormenta. ¿Y qué pasa en esa tormenta? Todos comenzaron a tirar todo del barco y finalmente todavía el barco era muy pesado y tenían miedo de morir. ¿Qué hacemos? ¿Y dónde estaba Yoná en toda esta narrativa? Durmiendo abajo del barco. Lo despiertan. Él dice, soy yo el del problema, tírenme a mí. Ellos lo lanzan, cae al mar, se lo traga el pez. Esta gente regresa a Jope, ya no llega a Tarshish, el pez lo vomita, finalmente llega a Nínive y Nínive hace Teshuvá. Nínive es la casa del pez y el pez es Efraín. Lo vamos a ver de dos maneras. Primero el macro. ¿Ya? Ya la Torá nos dice que el barco es el mundo. ¿Sí? Estaban las 70 naciones representadas en los 70 pasajeros o tripulantes que iban allí. ¿Sí? Ahora bien, nos dice la Torá oral que Yoná, que es el Mashiach ben Yosef, paga el pasaje de todo el barco por anticipado. Eso quiere decir que él estaba antes de que este mundo iniciara su viaje. Por eso su majestad Yeshua habla de una preexistencia. Señor, dame esa gloria que yo tenía contigo antes de que los cielos y la tierra fueran formados. O sea, él paga un pasaje. Y a pesar de y pagando el pasaje, él se mete en el barco. Y está en el barco. Y el barco tiene su viaje porque él lo pagó y él va en el barco. Pero no está a la vista. Él está dormido. Eso habla de un estado de inconsciencia, porque él está ausente de todo lo que está pasando. Hay una tormenta, si me es una tormenta, ¡ah! ¡Tiremos los muebles! ¡Tiremos todo! Y entonces, hay un caos en este barco que es el mundo. Y el Mashiach, que es el que pagó el pasaje, está ausente de ese caos. Es más, los que están formando el caos o los que están alterados por el caos ni se habían dado cuenta que él estaba abajo, dormido. La salvación de este barco llega cuando lo van a despertar y le preguntan, ¿tú quién eres? Anoji Ibri. ¿Qué le dice el Su Majestad Yeshua a Kefa? ¿Quién tú dices que yo soy? Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y él le contesta, y tú eres Pedro, y sobre esa roca edificaré mi quejila. ¿Qué roca? La identidad. Tú eres el Mashiach y tú eres Kefa. Reconocimiento de identidad. Esa es la base sobre la que se edifica la quejila.
Tenemos un problema de identidad también en Mateo 7:21, cuando él dice, en aquel día muchos dirán, tu palabra predicamos, echamos fuera demonios, hicimos milagros, y yo diré, apartados de mí, nunca os conocí. O sea, va a haber un problema de identidad. Por eso es interesante cuando esta gente que en el mundo, que se salvan gracias a este Yoná, que descienden a lo que está fuera de la vista de todos, despiertan, toman conciencia, lo primero que hacen es, ¿y tú quién eres? Anojibri. Entonces ya le cuentan lo que está sucediendo y él les da la solución. Sacrifíquenme a mí. Tírenme a mí. Y no lo quieren, no, tírenme a mí. Sacrificándolo a él, llega la salvación a ese barco, que es el mundo. Y las aguas se calman. Gracias a eso, este barco regresa a Job. Y según dice la Torah oral, presentan sacrificios a Yahweh, el Dios de Yoná, y se convierten al Dios de Israel. Todos los pasajeros, que eran 70, que representan a las 70 naciones. De esta manera, Yoná, a través de su autosacrificio, evita que este barco llegue a su fin, Tarshish, la destrucción, 1656. ¿Siguen? Es a través de ese autosacrificio que el barco regresa a su origen, Job, y no llega al destino planteado, Tarshish, la forma del 6, la ley de la entropía, sino regresa y se convierte en el Dios de Israel. Finalmente, una vez que Yoná muere, porque la Torah oral dice que murió en la panza del pez, resucita y el pez lo vomita. Hasta entonces, cuando regresa otra vez a la luz, porque si fue lanzado al agua, eso quiere decir que se perdió a la vista de todos, se perdió en el tiempo, que es lo que simboliza el agua, y una vez que el pez lo vomita, o sea que regresa a la vista de todos, regresa y se evidencia, es que lleva la salvación a Nínive, que es la casa del pez, la casa de Efraín. No antes, sino hasta que reaparece. Porque desde el primer siglo se desapareció. Y en lugar de él nos presentaron otro, que no es. Ahora, el verdadero y único Mashiach sale a luz. Está a la vista de todos. Y esa manifestación, ese resurgimiento sirve para llevar salvación a Nínive, a la casa del pez, a la casa de Efraín. Porque ya las naciones ya habían sido salvas. Rab Shaul dice en su simbología del olivo silvestre y el olivo natural, que unas fueron desgajadas para dar espacio para que los del olivo silvestre, que son las naciones, sean injertadas. Y dice, una vez que todos los gentiles hayan sido salvos, o sea, los que tienen que ser salvos hayan sido salvos, poderoso es el para volver a reinjertar. Por eso es que ahora que resurge nuevamente la identidad del Mashiach, otra vez que resurge la identidad del Mashiach, ya me salgo. ¿Dónde iba? Entonces he reinjertado la casa. Entonces, vemos cómo creemos nosotros que ahora que ha resurgido la identidad del único y verdadero Mashiach, es el tiempo de la casa de Israel. No es tiempo para el gentil, es tiempo de la casa de Israel. La casa de Israel proféticamente es la puerta del arca que se está cerrando. Y entre los gentiles, el que había entrado, entró. Pero ya pasó el tiempo del pueblo gentil.
Ahora es el tiempo de la casa de Israel. Por eso nuestro enfoque debe ser debe ser dirigido a la casa de Israel. El problema es, como no sabemos quién es quién, todos son recibidos con amor. Preguntas antes de entrar a lo micro. Un montón. Eso es lo bueno, aquí cualquier duda la ampliamos. Cualquier duda la ampliamos, ¿sí? Regresar. Porque al final, ¿quién había pagado el pasaje? Yoná. Y si Yoná lo lanzaron, tenían que regresar, porque el dueño del viaje se había quedado a mitad del camino. Ahí es donde se cumple la plenitud de los gentiles, porque ahora que ya resurgió nuevamente, como dice Rabbi Shaul, los que entraron. Ahorita es el tiempo de la casa de Israel. Sí, Meushak. Por supuesto, ¿no eso estábamos diciendo? O sea, Nínive somos nosotros. Si estamos aquí, es porque ese Mashiach llegó a nosotros con un edicto de muerte. Cuando nosotros entendimos que había que guardar la Torah, ¿qué fue la primera sensación que tenemos? Estamos muertos, estamos fuera de la Torah, no estamos en nada. ¿Y qué provocó eso? Teshuvah. Es lo que provocó en Nínive. Porque a nosotros nos dijeron, miren, hay que guardar Torah. Y todos estos años no he guardado Torah. No, entonces que merezco la muerte, estoy muerto. Ya, en lugar de entrar en un estado de depresión, morí. 20 años de religión, no sé nada. Yo que me creía maestro. En lugar de eso, Teshuvah. Eso que pasó con Nínive. Dice que hasta los perros ayunaron. ¿Qué está diciendo? Que es un perro. ¿Qué es un perro? Es un animal que no tiene conciencia. O sea, muchos venimos a la Torah sin conciencia, como el animal que ayunó. Hizo Teshuvah, pero no tenía conciencia. No me explico. Nosotros, como le dije, muchos de nosotros estamos aquí parados y no sabemos todavía por qué estamos parados aquí. Hay uno aquí de la Quejilá que nunca estuvo en ninguna religión y siempre criticó todas las religiones. Y me dice, para mí, yo cuando vengo en Shabbat, me dice, el más grande milagro que yo veo, soy yo, aquí, congregándome. Él siempre fue antirreligioso. Entonces él mismo dice, yo no sé por qué estoy aquí. Y muchos de nosotros pasan bastante tiempo para que entendamos por qué estamos aquí. Y así, por eso dice que hasta los perros ayudaron. Sí, Atzai. ¿No habían levantado la mano, sí? ¿Ah? No con toda, fue profetizar a Nínive hasta que lo vomitó el pez. ¿Ya? Por eso es la pregunta. La negativa de Yoná, la pregunta de Atzai para los que están por internet, es ¿por qué Yoná se niega a escuchar la palabra del Eterno y obedecerle de primera instancia? Entonces resurge la pregunta, ¿la negativa de Yoná estaba fuera de los planes del Eterno? Que eso es lo que estamos platicando. Por eso en la primera clase hablamos de que el lenguaje profético de los libros tiene es un lenguaje metafórico, o sea, son metáforas, son imágenes, ideas que llevan un mensaje oculto. Claro, por ejemplo, esa era una de las cosas que cuando teníamos los debates allá con Baruch y todos cuando la comunidad estaba en mi casa, o sea, ¿cómo pone de señal el Mashiach
que así como Yoná pasó 3 días y 3 noches en la panza del pez, así el hijo del hombre. Sí, pero como vos lo estás mostrando, Yoná estaba ahí por desobediente. Entre comillas. Su majestad y yo no podemos decir lo mismo. Pero estamos hablando de que es una alegoría. Y recordemos lo que hemos aprendido. La línea de pensamiento griego es lineal y lo quiere abarcar todo. La línea de pensamiento hebreo es cíclica pero específica. Por eso dijo yo, estamos tomando en ese específico, pero la mentalidad griega trata de tomar todos los datos del libro y meterlo a esto. No sé si me explico. Y por eso solo se toman en alegoría, en lo que sucedió, pues esa negativa de Yoná estaba ya contemplada y era parte del plan. O sea, ya el pez, como dice la Torah oral, ya había sido hecho desde antes de la fundación del mundo, específicamente para irse a tragar a Yoná. O sea, todo eso estaba dentro del plan, porque todo eso sucedió para dejar plasmado lo que estamos nosotros entendiendo hoy, de cuál era la función del Mashiach Ben Yosef. Pero no podemos ver de alguna manera esa desobediencia, sino él se metió al barco, pagó el viaje de todos, y él ya sabía que el mar se iba a calmar cuando él fuera lanzado, cuando él fuera sacrificado. ¿Sí? Qué bueno, somos varios. Digamos de las naciones o de los gentiles, ya terminó. Pero producir el Mashiach ha estado oculto. Entonces, ¿cómo fue que los gentiles pudieron entrar a un arca y el Mashiach estaba oculto? Estaba oculto, dijimos que él estaba oculto, pero ¿qué se necesita para poder ver lo que está abajo del mar? En las escrituras, en el tiempo. O sea, usted puede ver a un predicador, pero no todos están entendiendo lo mismo. O sea, justos hay en todos lados, pero lo que está entendiendo cada uno es distinto, porque su objetivo para escudriñar es distinto. ¿Ya? Baruch. Ajá. Ajá. Tomar todo. Sí, como vimos el caso de Rab Shaul, que toma de ejemplo que no seamos como nuestros padres, que aunque recibieron todo lo que habían recibido, quedaron postrados en el desierto. Entonces la alegoría es que los que quedaron postrados en el desierto no fueron salvos, lo que está diciendo, ¿no? Entonces rápido la mentalidad griega, entonces Moshe tampoco entró, entonces tampoco fue salvo. Entonces porque la mentalidad hebrea es específica y la mentalidad griega quiere abarcarlo todo, entonces Moshe tampoco fue salvo, no. Entonces por eso estábamos hablando de algo específico, pero que no hay que agarrar toda la info del libro, porque ahí torcemos todo, ¿no? Entonces es específico. Eso era lo que estaba haciendo, ¿sí, Barro? Ah, eso estaba... Quedó el sueño, sí, doña Cata. Ajá. Entendió. Ajá. Sí, a todo cambia. Uh-huh. Sí, sí, porque eso es lo precioso del lenguaje profético, que solo aquel que tiene ese mismo espíritu puede entender lo que el profeta está diciendo. ¿Ya? Y si los otros, hay elementos dentro de la escritura, por ejemplo, si yo quisiera, si yo anduviera buscando cómo justificar mi adulterio, yo encontraría. Pues tengo a David y a pesar del adulterio y el asesinato que cometió, era del agrado del Eterno, entonces ¿por qué yo no? O sea, siempre voy a encontrar. Ese es el asunto. Entonces, todo eso es lo precioso que se presta. Por eso es que interesante cuando Isaías escribe, ¿eh? Y el Eterno le dice, háblales
pero que no escuchen. O sea, ya el lenguaje está diseñado para que unos entiendan y otros no. Igual ya su majestad Yeshua con las parábolas. Los discípulos le preguntan, ¿por qué hablas en parábolas? Para que ellos no entiendan. Pero los discípulos tampoco entendían. Entonces, y a él les explicaba la parábola. Es lo mismo que pasa con nosotros vemos la Tanaj. Pero sin el Mashiach, veríamos lo mismo que mira el pueblo judío. Ahora, con el Mashiach de nuestro lado, ya entendemos lo que debemos de entender, ¿me explico? Esa es la clave, ¿sí? Doña Mácel es de verdad que... La primera vez que... Bueno, la pregunta de doña Mácel es precisamente esa, que yo acabamos de aprender que el tiempo de los gentiles ya terminó, pero yo traigo uno ahí casi que entrando, dice. Dos cosas. Hace 2 años que entendimos eso nosotros. Yo lo platiqué con Dan y con Yermiajo. Y yo les dije, pero no lo digo allá, porque rápido viene la discriminación o la diferencia de esto, que llega a malentendidos. ¿Ya? Ya. Le voy a dar 2 posibles soluciones. Una, para usted, esa persona es un gentil, pero al final de cuentas, a lo mejor va a ser israelita, no lo sabemos. ¿Sí? Porque esto es una recuperación de identidad, como Moshe. Moshe nació, creció, se vestía y hablaba y se comportaba como egipcio, hasta después se dio cuenta que era hebreo. Igual pasa con nosotros, creíamos que éramos gentiles, nosotros creíamos que era del olivo silvestre, resulta que éramos del olivo natural, que habíamos sido desgajados. Entonces no sabemos quién está viniendo. Eso es uno. Por el otro lado, cuando estamos hablando de los tiempos del pueblo de Judá, de los gentiles y de la casa de Israel, eso no quiere decir que en ese tiempo que no es del gentil o ese tiempo que no es de Judá, no haya un individuo aleatorio de ese pueblo que no alcance la misericordia eterna, sino que estamos hablando como pueblo. ¿Ya? Como podríamos decir, quiere decir que el tabernáculo no hizo que el pueblo alcanzara niveles de justicia altos. Entonces, ¿cómo los alcanzó Elías? ¿Cómo los alcanzó Jeremías? Tenían el mismo elemento, pero como pueblo no funcionó. O sea, es como pueblo. ¿Ya? No es específico individualmente. Porque ¿cómo haríamos nosotros? ¿Sos israelita? Lo primero que dice usted, ¿qué es eso? Porque si soy israelita te predico, si no, no podemos. Se lanza todo. Y aquí, como dice, corazones vemos y prepucios no sabemos. Entonces no sabemos a quién estamos predicando. ¿Ya? Pero esta es la línea general. Ven cómo ustedes, cuando su majestad Yeshua dice, la señal de Yoná les será dado, y estamos hablando de algo precioso ahí. Y lo terrible de esto, y lo que nos toca a nosotros todavía es que él inmediatamente después de ese texto dice, porque Yoná, no se le quedó solo con que pasó 3 días y 3 noches en la paz, porque Yoná fue a predicar a Nínive, y Nínive hizo Teshuvá, y he aquí alguien mayor que Yoná, y ustedes no hacen nada. O sea, por eso dice que los de Nínive los juzgarían a ustedes en el juicio. Y luego dice, y la mujer, ¿cómo se llama? La reina, la reina de Saba, viajó para escuchar las palabras de Salomón y se convirtió. Y aquí alguien mayor que Salomón, y ustedes no lo escuchan. Ellos los van a juzgar a ustedes en aquel tiempo. Entonces, ¿cuál es la evidencia? ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros somos Nínive, ¿no? Él es Yoná en la historia. ¿Cuál es la evidencia de que él verdaderamente trae el mensaje divino? Nuestra conversión, nuestro cambio de naturaleza. La evidencia de que su majestad Yeshua es el Mashiach es que el Rajamín del Eterno lo acompaña
y da a luz algo nuevo. La mayor evidencia de que su majestad Yeshua es el Mashiach es nuestras vidas. Por eso que cuando no llevamos una vida justa, no amamos a nuestro prójimo, estamos profanando el llamado que nos fue hecho para hacer luz en este mundo. Y estamos diciendo que aquel no es el Mashiach, porque el Rajamín del Eterno no ha llegado a mi vida a través de él. Por eso es que la vida, el testimonio, es crucial. Es que ya está hablando del pollo campero, crujiente, pero es crucial. ¿Ya? ¿Me explico? Eso es lo que verdaderamente. Padre, que ellos sean uno, dijo él, como tú y yo somos uno, para que el mundo sepa que yo era el que había de venir. A Moshe le dijo, cuando vengan a este monte santo, entonces sabrán que yo te envié. Alcanzando el objetivo, demostramos que el medio que nos trajo era el que se esperaba. A un judío no tengo que convencerlo con doctrinas, con mi vida. Ve mi vida, ve mi matrimonio, ve mi hogar, guardo Torah, guardo Shabbat, soy bondadoso, soy justo, misericordioso, benigno, amo a mi prójimo. No sé cómo me querés llamar, poneme el título que sea, pero algo estoy haciendo. O sea, no tengo que venderle una identidad. Yo soy israelita, ¿no? Póngame como sea. Pero la vida que llevamos es la que abre las bocas. Ahora me queda tiempo. Vamos a lo micro. Aquí es donde como ¿cómo se llama la parasha pasada? Como Balak tenemos que recibir, afrontar a Israel. Y vamos a degollar a Bilam para que ya no se meta. ¿Sí? Sí, pero es de la Reina Valera. Que lea la textual. Dice, pagó el precio. No, por eso estaba hablando yo que la Torah oral nos habla que él pagó el precio de todo el viaje, de todo el barco, no solo su pasaje. En la Reina Valera dice pagó su pasaje porque dentro del contexto es lo que esperan, pero literalmente habla que pagó el precio de lo que costaba el pasaje, de todo el barco, el viaje de todo el barco. Ok, vamos a lo interno. Vimos que el barco era el mundo, ¿ya? Es lo macro. Pero Onia, que es la palabra hebrea que se utiliza para esta barca, está relacionada con Ani, el yo. Pero es un yo egoísta. Un yo egoísta que se dirige a Tarshish, al fin de la evolución, a la destrucción. ¿Sí? Una destrucción que viene gracias a una purificación, por eso es el número 1656 que nos habla de un diluvio. Ese es el camino del corazón egoísta. Esa es la diferencia entre una verdadera espiritualidad dentro de la Torah y una religión o una pseudo espiritualidad, la purificación del deseo. Mientras seamos egoístas y queriendo a toda costa que este mundo gire alrededor de nosotros, seguiremos siendo egoístas. Y nuestra espiritualidad se manifiesta que es una pseudo espiritualidad o una religión más, que no ha logrado transformar nuestro corazón. Y el final de esto, por mucha confesión de fe o por mucha entrega que tengamos, nuestro fin es Tarshish. ¿Sí?
este egoísmo que nos hace malfuncionar dentro de la creación, porque estaba previsto que de una manera altruista dirigiéramos esta creación y la mantuviéramos junto con el Eterno. Así que esta falta de armonía entre la creación que hizo el Eterno para hospedarnos y el egoísmo es lo que provoca un sufrimiento, un caos, que está simbolizado en la narrativa del libro, en esa tormenta que ellos sentían que se anegaba. El egoísmo nos lleva al sufrimiento. El egoísmo nos lleva a la sensación de que este mundo es un caos y que su final es de muerte. Y así es. Tratamos de mitigar nuestra conciencia y tratamos de encontrar paz en pseudo espiritualidades y en religiones, pero finalmente esa paz no llega porque seguimos con una naturaleza egoísta y no nos baja del barco. Vamos camino a Tarshish. Y todos lo sabemos, todos lo sentimos. Por eso esa búsqueda incesante por algo que verdaderamente traiga paz a nuestras vidas. Algo que calme esa tormenta. Estamos dispuestos a dar casi todo para calmar, para que esta tormenta no nos hunda y no nos mate. Por eso la narrativa nos dice que toda la tripulación comenzó a tirar todo lo que estaba dentro del barco. Estamos dispuestos a sacrificar todo, pero de nada sirve. Nos podemos despojar de todo y nada va a hacer que esa tormenta calme. Nada va a hacer que este viaje a Tarshish no llegue a su objetivo. Lo único que puede parar el rumbo de esta vida egoísta es despertar a ese Mashiach que está entre nosotros, durmiendo, en un estado de inconsciencia, y que no lo podemos ver, pero está dentro de nosotros. Hay algo dentro de nosotros que nos hace reconocer una verdad cuando la oímos. Hay un Mashiach dentro de nosotros que está en un estado de inconsciencia. Por eso el lenguaje el lenguaje profético es evocativo, porque tiene la intención de despertar algo dentro de nosotros, de despertar esa luz del Mashiach que todos tenemos dentro de nosotros. Y es hasta que esa luz, esa chispa despierte y les diga, tengo que ser sacrificado. ¿Quién tiene que ser sacrificado? El Aní, el yo. Y con todo el dolor que esta gente sintió, según la narrativa, de que no querían lanzarlo, lo tuvieron que hacer para que la paz llegara a su alma o a su barco. Y entonces la tormenta se calmó. Solo así este barco paró su viaje a Tarshish y regresó a Jaffa o a Jope. Pero tenemos que tener el valor de escarbar dentro de nuestro Aní, de escarbar y entender lo que realmente somos, porque ese es el objetivo de la espiritualidad, lo que somos. La religión se fija en lo que hacemos, los actos son de este mundo, son pasajeros. No puede ser que el objetivo de una espiritualidad sea el acto, la acción, porque la acción es del mundo físico y material. El objetivo de la espiritualidad tiene que estar en el mundo espiritual. Y dentro de ese mundo espiritual surge la pregunta, ¿y tú quién eres? Anoji Bri es la respuesta. Yo vengo del otro lado, yo no soy de aquí.
La respuesta es, entonces comienza a actuar como tal. Despierta nuestra conciencia y viene el tiempo del sacrificio, de estar dispuestos a ser lanzados al mar, a perdernos de la vista de todos, a perdernos en el tiempo y morir para poder dar a luz a algo nuevo. Y entonces los actos solo nos sirven para evidenciar quién realmente somos. Maltratar a mi mujer hoy, bueno, mañana ya no la maltrato, punto. Entonces ya mañana soy un ángel. El maltrato manifiesta quién soy. No se trata de no maltratar, se trata de no tener la naturaleza de maltratar a nadie. Se trata de amar a mi prójimo, no porque es un mandamiento, como decir, no te mato nomás porque la Torah me lo prohíbe, porque ganas tengo. Se trata de amar a nuestro prójimo como parte de una nueva naturaleza. De eso se trata la verdadera espiritualidad, de quién somos, qué debemos de hacer para llegar a ser lo que realmente somos, porque la identidad que el egoísmo nos da en este mundo es una ilusión, es una fantasía. Yo no existo, yo soy él. Pero para eso tenemos que estar sacrificados, tenemos que estar dispuestos a sacrificar ese aní, para que resurja el anoji ibrí. Por eso la espiritualidad se trata de quién soy, no de lo que hago. Lo que hago sirve para evidenciar lo que soy, pero la espiritualidad radica en eso, en el ser, en la identidad, no física, sino espiritual. Por eso, cuando nosotros nos damos cuenta de toda esta historia, nos damos cuenta en alguna medida de todo ese plan divino que ya estaba desde antes de la fundación del mundo, nos damos cuenta de la bondad del Eterno, porque a pesar de que Él sabía que íbamos a abominar su nombre, que íbamos a blasfemar su nombre, aún así nos formó. Y aún así, Él tenía un plan desde antes de la fundación del mundo, desde antes que nosotros decidiéramos en desobedecer. Él ya había preparado una barca para hacernos retornar. Entonces podemos nosotros, en alguna medida, dimensionar la bondad del Eterno. Por eso decimos que es por sobre la ley de causa y consecuencia. Existe una ley de la unicidad del Eterno que evidencia su soberanía. Pues si nosotros siguiéramos como esta barca las leyes de la evolución, las leyes naturales de este mundo, no estaríamos aquí. Y al habernos escogido el Eterno y habernos sacado de ese barco y regresarnos a nuestro origen, no se manifiesta no solo su soberanía, que está por sobre la ley de causa y consecuencia, sino su bondad. Pues a pesar que aún no hemos alcanzado a guardar los mandamientos de una manera perfecta, aún así su rajem, su misericordia, no se aparta de nosotros. Y si es Él para con nosotros, ¿cómo podemos ser nosotros distintos con nuestro prójimo? Por eso es que la evidencia del trato de misericordioso, paciente para conmigo, es lo que evidenciamos para con nuestro prójimo. Cuando soy intolerante, cuando soy abusivo, airado con mi prójimo, es porque todavía no he percibido su bondad, su misericordia. Porque si lo hubiera alcanzado, la naturaleza, mi modo de manifestarme a mi prójimo fuera distinto, fuera acorde a esa relación que yo tengo con el Eterno.
amar a mi prójimo como a mí mismo, es el resultado de haber encontrado mi lugar en Él. Es el resultado de esa relación que me transforma y me fusiona a Él como una naturaleza justa y amorosa, la cual evidencio a mi prójimo, con mi prójimo. Y esa es la evidencia de que ese Mashiach que fue lanzado de esa barca está en mí. No hay otro. Yo puedo estar predicando, yo puedo estar confesando y por fe declaro, hago pactos, lo que se me ronque la gana. Puedo sacar demonios de un individuo, puedo hacer milagros, puedo profetizar y aún así eso no es evidencia de que el verdadero y único Mashiach, aquel que pagó el pasaje de este mundo antes de que fuese formado y aquel que fue sacrificado para hacer retornar a este barco a su origen, está en mí. La única evidencia es mi vida, mi capacidad de convivir con mi prójimo y de amarlo como una manifestación de naturaleza divina que ha llegado a mi vida gracias a ese sacrificio. ¿Ya? Entonces tenemos que hacer conciencia de todo esto que estaba previsto desde antes de la fundación del mundo. Todo esto que había sido oculto a través de la tradición, a través de la decodificación de un lenguaje profético en los libros de los profetas. Y que hoy, como una manifestación de la soberanía y bondad del Eterno, quien da a quien Él quiere. Y como el mismo Mashiach le dijo, gracias Padre porque no se lo diste a los sabios de los maestros, sino a los niños. Hoy a nosotros nos es revelado esos misterios que no habían sido revelados antes a los hijos de los hombres. La única manera de recibir eso con agrado y que sea del agrado del Eterno es humillándonos y cambiando para no seguir profanando su nombre. Llevar este mensaje y esta sabiduría con dignidad y con integridad delante del Eterno y delante de los hombres. Eso es lo que Él quiere para nosotros. Para eso dio su vida al Mashiach. Para eso el Eterno dio la vida de su Hijo. Ese es el objetivo a seguir. Y hacia eso nos debe de llevar toda enseñanza del Eterno. Pues una enseñanza de Torah que no deja un reto en nuestras vidas, que no despierta nuestra conciencia, no es una enseñanza de la Torah. Preguntas. Nos vemos la próxima semana. Ya. Y ahora resulta que otro libro vamos a estudiar. Ya no quedaron ganas de otro libro. ¿O quieren una sesión de preguntas y respuestas?